Bienvenidos a la primera parte de la clase sobre métodos complementarios en reumatología. En esta clase, usted repasará los análisis de laboratorio que se solicitan en el estudio del metabolismo fosfocálcico, el metabolismo del ácido úrico, revisará aspectos relevantes clínicamente de los reactantes de fase aguda, de los autoanticuerpos, del proteinograma por electroforesis, de la prueba de HLA-B27, del estudio del líquido sinovial y aprenderá sobre las biopsias que pueden ser de utilidad en la práctica reumatológica. Una vez que se ha completado el interrogatorio de todos los datos necesarios para completar la anamnesis y la anamnesis sistémica, se procede al examen físico, luego del cual podremos solicitar los métodos complementarios que estarán orientados a corroborar el diagnóstico sindrómico y a definir en la mayoría de los casos el diagnóstico etiológico. Algunos de los estudios también sirven como marcadores pronósticos en ciertas patologías. Comenzaremos describiendo lo que se conoce como panel de metabolismo fosfocálcico. Estos estudios sirven para valorar defectos relacionados a las enfermedades óseas, niveles alterados en el metabolismo del calcio, la deficiencia de vitamina D, alteraciones endocrinas de la secreción de paratormona, sirven para orientar a diagnósticos de tumores endocrinos, cánceres que pueden ser osteoblásticos o osteolíticos o enfermedades benignas pero que alteran la calidad de vida como la osteoporosis o la enfermedad de Paget ósea. Los estudios mínimos que debiera solicitar el clínico que sospecha osteoporosis son la calcemia, la fosfatemia y la fosfatasa alcalina, que suelen ser normales aún en pacientes con diagnóstico de osteoporosis severa. Como método más directo de medición de la densidad mineral ósea, puede solicitarse la densitometría ósea. El calcio es el componente principal de los huesos y los dientes. Aproximadamente el 50% del calcio sérico se encuentra libre o ionizado y el resto se fija a la albúmina. Los cambios en la albúmina sérica modifican la calcemia total, pero no la del calcio iónico, que es la fracción activa desde el punto de vista metabólico, fisiológico y bioquímico, y por lo tanto es el importante para tomar decisiones clínicas. Entonces, si la albuminemia es anormal, hay que solicitar el calcio iónico. Además, el calcio tiene un rol esencial en la transmisión neuromuscular, en la cascada de la coagulación, es cofactor de muchas enzimas del organismo, influye en la secreción de gastrina y es partícipe sustancial en la contractilidad muscular. Su aumento en el 95% de los casos se debe a hiperparatiroidismo primario o a cáncer. Otras causas menos frecuentes son la sarcoidosis, la utilización de drogas como el tamoxifeno, el litio, las tiazidas, la vitamina D, el hipertiroidismo o la enfermedad de Paget. Los niveles por debajo de lo normal o hipocalcemia pueden deberse a hipoparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad hepática, deficiencia de magnesio, trastornos que afectan la absorción de nutrientes de los intestinos como la enfermedad celíaca, la osteomalacia, pancreatitis o la deficiencia de vitamina D. Es importante recordar que no debe hacerse diagnóstico de osteoporosis porque el paciente tenga valores bajos de calcio, es decir, la hipocalcemia no hace diagnóstico de osteoporosis ni su normalidad la descarta. Osteoporosis, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad metabólica del hueso caracterizada por una baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura, cuya consecuencia es una mayor fragilidad ósea y un aumento del riesgo de fracturas. La densitometría sirve solo para detectar la masa ósea. Los informes suelen contener una imagen de la sección estudiada, que son las áreas validadas internacionalmente: las caderas, las vértebras de la columna lumbar o la zona distal del radio. Además, pueden contener un gráfico en color donde se puede apreciar rápidamente la curva de normalidad con sus desviaciones estándar. En la parte inferior del informe se describen los números que se utilizan para construir ese gráfico. Se considera osteoporosis cuando existen 2,5 desviaciones estándar por debajo de lo que tuvo esa paciente en su juventud. Es lo que se conoce como T-score. En general, el riesgo de fractura se duplica por cada desvío estándar de descenso de la densidad mineral ósea.
La fractura es de naturaleza multifactorial y la medición de un solo factor, como por ejemplo el T-score para su predicción, captura solo un aspecto de la probabilidad de su ocurrencia. Por ello, se han desarrollado varios algoritmos de predicción de fracturas vertebrales que consideran diversos factores de riesgo con y sin el dato de la densidad mineral ósea. La Organización Mundial de la Salud impulsó el desarrollo de un algoritmo llamado FRAX, diseñado para identificar pacientes de ambos sexos de alto riesgo, candidatos para intervención farmacológica, aplicable a poblaciones de distintos países, incluso Argentina, para pacientes posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, describiendo la probabilidad de fractura mayor en porcentajes. Se considera de alto riesgo para fracturas no de cadera, por ejemplo, de columna vertebral o de radio, cuando el porcentaje es mayor al 20% y en cadera cuando el porcentaje es mayor al 3%. Ahora revisaremos algunos aspectos del metabolismo del ácido úrico. Ante un paciente con podagra o lesiones compatibles con tofos que despierta la sospecha de síndrome articular inflamatorio de etiología microcristálica, debe solicitar su uricemia, es decir, el nivel de ácido úrico en sangre. La excreción por orina de ácido úrico en 24 horas, es decir, la uricosuria de 24 horas, y la función renal, es decir, la creatinina y el clearance de creatinina. La hiperuricemia es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de gota. La uricemia refleja el equilibrio entre la ingesta, la síntesis y la excreción. Es importante saber que un paciente gotoso puede tener valores normales de ácido úrico en sangre, porque tenga aumentada su excreción a nivel renal. Es decir, uricemias normales no descartan el diagnóstico. Por eso es importante solicitar la uricosuria de 24 horas y advertir si el paciente es hipo o hiperexcretor. La excreción puede disminuir por influencia del alcohol, el uso de tiacidas, los diuréticos de asa y la aspirina a dosis bajas. Por otra parte, pueden complicarse con litiasis renal y evolucionar a una insuficiencia renal por uratos. Por eso es importante analizar si los cálculos que eliminan son de urato para confirmar el diagnóstico. Continuaremos ahora con el capítulo de los reactantes de fase aguda. Estos son parámetros bioquímicos que reflejan fenómenos inflamatorios, agudos o crónicos que ocurren en enfermedades como infecciones, traumas, neoplasias, cirugías, quemaduras, trastornos reumáticos inflamatorios, infartos tisulares y reacciones adversas a drogas. Son más de 20 proteínas que participan en la defensa del huésped a diferentes niveles. Las más utilizadas en la práctica son la PCR o proteína C reactiva y el fibrinógeno. La velocidad de eritrosedimentación globular, conocida en la práctica como eritro, es una medida indirecta de la concentración de las proteínas de fase aguda, por lo que es menos específica. Su bajo costo y fácil determinación hace que sea la prueba más utilizada. La PCR es una proteína pentamérica llamada así por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio. Fue la primera proteína de fase aguda descripta. Se sintetiza en el hígado tras su estimulación por interleuquina 6 e interleuquina 1. Aumenta y disminuye muy rápidamente ante la presencia de un estímulo inflamatorio. Su disponibilidad, fiabilidad y reproducibilidad la ha convertido en un marcador muy utilizado en tres escenarios clínicos: infección, inflamación y riesgo metabólico. Tiene un rol muy importante en la velocidad y extensión de la reacción inflamatoria. Activa la vía clásica del complemento, facilita la interacción de células del sistema inmune e interviene en la depuración de restos nucleares. La velocidad de eritrosedimentación globular es la distancia expresada en milímetros que recorren los glóbulos rojos de una muestra de sangre no coagulada en una hora en un tubo de Winthrop. Tiene alta sensibilidad y baja especificidad, ya que depende de la viscosidad plasmática, el tamaño, forma y número de eritrocitos, así como de las fuerzas de repulsión entre ellos. Aumenta con la edad y suele tener valores más elevados en mujeres. El método más sensible es el de Westergren.
Su determinación seriada junto con la PCR es de utilidad en la evaluación de la extensión y gravedad de la inflamación, el seguimiento de algunos cuadros, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Tarda 48 horas en elevarse ante un cuadro inflamatorio y más de 10 días en normalizarse después de que el cuadro cede. Ahora analizaremos las pruebas inmunológicas. Las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas se caracterizan por la presencia de linfocitos autorreactivos en los tejidos comprometidos y la presencia de autoanticuerpos circulantes. Que haya respuesta inmune no es sinónimo de enfermedad. La formación de autoanticuerpos puede detectarse mediante inmunofluorescencia indirecta, inmunoblotting, ELISA y otros ensayos, como por ejemplo enzimo-inmunoanálisis. Para evaluar su utilidad diagnóstica se calcula la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y en especial la probabilidad del diagnóstico o likelihood ratio. La asociación de un anticuerpo con una enfermedad depende más de una demostración estadística y epidemiológica que lo avale que de una relación causa-efecto. Por citar un tipo de anticuerpos frecuentemente utilizados, mencionaremos los anticuerpos antinucleares o ANA. Son anticuerpos dirigidos contra autoantígenos localizados en los núcleos celulares, nucleolos y membrana celular. Ya desde hace varios años, por extensión, se incorporaron los antígenos del citoplasma y del aparato mitótico. Pueden clasificarse de acuerdo con la estructura reconocida como se ve en esta lista. La mayoría de los ANA y de los anticuerpos anticitoplasmáticos se detectan conjuntamente mediante inmunofluorescencia sobre células epiteliales humanas de carcinoma laringio conocidas como células HEP2. Los falsos negativos son muy poco frecuentes. Como en el 30% de los individuos sanos pueden aparecer ANA a títulos bajos y el porcentaje aumenta con la edad, solo deben solicitarse ante la presencia de síntomas de enfermedad autoinmune sistémica. Además de informar su presencia, el bioquímico informa el título y el patrón. Por patrón nos referimos a la disposición de la fluorescencia en las estructuras celulares. Aquí vemos cómo se tiñe todo el núcleo de verde o de manera homogénea y por eso se informará como patrón homogéneo. Es muy frecuente en lupus eritematoso sistémico. Aquí vemos mayor predominancia de fluorescencia en la periferia del núcleo. Esto se conoce como patrón periférico. Este tipo de patrón se suele asociar a nefritis lúpica o hepatitis crónica activa. Por eso solo tiene sentido solicitarlo ante una alta sospecha clínica. Otro anticuerpo es el factor reumatoideo. Es muy solicitado en pacientes con síndrome articular inflamatorio en el que se sospecha artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren. Es generalmente una inmunoglobulina M dirigida contra la fracción cristalizable de una inmunoglobulina G. Suelen ser de clase IgM y se detectan por nefelometría, ELISA o test de látex. Es positivo en la población general en más de un 5% y este porcentaje aumenta con la edad y en parientes de primer grado de pacientes con artritis reumatoidea. Su presencia se asocia con una enfermedad articular erosiva grave y un mayor riesgo de manifestaciones extraarticulares. Las condiciones que más frecuentemente se han descrito asociadas a positividad del factor reumatoideo son, dentro de las enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, el lupus y la crioglobulinemia. En enfermedades pulmonares, la fibrosis intersticial y la silicosis. En cuanto a infecciones, la hepatitis C, infecciones virales agudas, endocarditis o tuberculosis. Y otras como la sarcoidosis, las neoplasias y en la edad, a mayores de 70 años, un 10 a un 25% pueden tenerlo positivo. En cuanto a los anticuerpos antiproteínas citrulinadas, son inmunoglobulinas contra proteínas estructurales como la filagrina, la queratina, las histonas, que tienen residuos de arginina que son convertidos enzimáticamente en citrulina y que exponen filamentos reconocidos erróneamente como antígenos. Son de mucho valor en los pacientes que tienen diagnóstico de sospecha de artritis reumatoidea pero que son factor reumatoideo negativos.
Tienen una sensibilidad del 65% y una especificidad del 95%, y son predictivos de enfermedad erosiva grave en artritis reumatoidea con progresión radiológica y con resultados funcionales pobres. Así como los anticuerpos anti-CCP o anticitrulina o antiproteína citrulinada sirven concretamente para orientar el diagnóstico de artritis reumatoidea, algunos otros anticuerpos también sirven para otras colagenopatías. Por ejemplo, para establecer diagnóstico, los anti-Smith o anti-SM en lupus eritematoso sistémico. Los anti-RO y los anti-LA constituyen parte de los criterios de clasificación de síndrome de Sjögren, los anti-RNP para enfermedad mixta del tejido conectivo y los ANCAs para algunas vasculitis. Otros anticuerpos se utilizan para pronóstico, como es el caso de los anti-ADN en nefritis lúpica o como los marcadores de actividad antiperribosomal también en nefritis lúpica junto a los anti-DNA o ADN. El AELO. El AELO es un anticuerpo que suele solicitarse sin mucho sentido y significa antiestreptolicina O. Este anticuerpo se produce ante la presencia del estreptococo y su elevación no sirve para diagnóstico de fiebre reumática. Su pedido debe realizarse ante la sospecha clínica concreta de síntomas compatibles con fiebre reumática y no ante la presencia de poliartralgias después de una angina. Tiene utilidad si el cuadro clínico se acompaña de una curva ascendente. El proteinograma por electroforesis es una prueba en la que las proteínas se separan debido a un fuerte voltaje electroosmótico, dibujando bandas que son las que informan la concentración de proteínas como la albúmina, que es la proteína más abundante del plasma, la banda de las alfa-1 globulinas, compuesta por alfa-1 antitripsina, alfa-1 glucoproteína, etc. La banda de las alfa-2 globulinas compuesta por la alfa-2 macroglobulina, la ceruloplasmina y la aptoglobina. Las alfa-1 y 2 globulinas se consideran reactantes de fase aguda. El proteinograma por electroforesis también separa la banda de las beta-globulinas, cuyas proteínas más importantes son la transferrina, la beta-lipoproteína, la hemoglobina beta-1, el fibrinógeno y la proteína C reactiva. La banda más utilizada en reumatología es la de las gamma-globulinas, formada principalmente por IgG, IgA e IgM. Las elevaciones policlonales pueden deberse a una activación de la inmunidad humoral, como en artritis reumatoidea, lupus y Sjögren. La utilidad de los test genéticos en reumatología aún está circunscripta en la práctica clínica solamente a corroborar los criterios de clasificación de las espondiloartropatías con la solicitud del HLA-B27. Se solicita en pacientes con diagnóstico no aclarado y que padecen lumbalgia de tipo inflamatoria, oligoartritis asimétrica, antecedentes de psoriasis actual, pasada o de familiares, sacroileitis, signos de enfermedad inflamatoria intestinal o uveitis. Ante la sospecha clínica de derrame sinovial, puede resultar de mucha utilidad diagnóstica la extracción del líquido sinovial. Por tratarse de una maniobra invasiva, debe obtenerse el consentimiento informado del paciente previo a su realización. La técnica implica todas las medidas de asepsia y antisepsia para evitar la infección y tiene pocas contraindicaciones como la infección de piel suprayacente o coagulopatía inestable. El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma. Es amarillo claro, transparente, no coagula y debe presentar una viscosidad similar a la de la clara de huevo. Es recomendable analizarlo la primera vez que un paciente desarrolla derrame sinovial sin causa clara. El análisis del líquido sinovial comienza ni bien se aspira y aparece la muestra. Se deben observar el color, la apariencia y la viscosidad. En este caso, el líquido sinovial no tiene viscosidad y cae gota a gota, lo que indica la degradación del ácido hialurónico por enzimas lisosómicas. Esto se puede ver en el síndrome articular inflamatorio de cualquier etiología. Este líquido sinovial tiene mayor viscosidad, mayor filancia y se forma un hilo al caer. Lo normal es un hilo de unos 3 centímetros.
El líquido sinovial no inflamatorio es incoloro o amarillo pálido como el de la imagen. Tiene que ser transparente. Si está turbio, esto va a depender de la cantidad de glóbulos blancos, lípidos, cristales, fibrina, fragmentos de cartílago y membrana sinovial. Cuando existe un número excesivo de glóbulos blancos, el líquido sinovial puede tomar un aspecto purulento. Existen cuadros de líquido pseudoséptico porque son altamente inflamatorios, como los de las artritis reactivas o de las microcristálicas. Macroscópicamente puede parecer pus, pero al analizarlo, el resultado esclarece la sospecha de infección o no con el recuento de leucocitos. También debe realizarse la observación directa del contenido de partículas. Este líquido muestra restos de uratos en un paciente con artritis gotosa. Aquí vemos un cuerpo riciforme, que es un fragmento de fibrina o membrana sinovial o cartílago típico de la artritis reumatoidea. Aquí estamos observando la punción de una bursa prerrotuliana. Esta es una estructura extraarticular que puede infectarse o sufrir traumatismo por su localización superficial. La extracción de líquido bursal o articular a veces requiere de la ayuda de otro operador que presione sobre los fondos de saco para poder obtener cantidad suficiente de líquido para poder analizar. No debe tocarse la zona ya desinfectada donde entra la aguja. El líquido bursal es líquido sinovial y tiene aproximadamente las mismas características. Puede ser no inflamatorio, inflamatorio, quiloso o hemorrágico, como en este caso. Podemos observar cómo el reumatólogo se fija en las características macroscópicas mencionadas anteriormente. Además de solicitar el examen físico-químico y el cultivo, ante la sospecha de síndrome inflamatorio con etiología cristálica, debe pedirse la detección de cristales en microscopio con luz polarizada, ya que no todos los cristales son fácilmente observables en el microscopio de luz común. Los cristales de monourato sódico se observan como agujas, pueden tener localización extracelular y en los ataques agudos se pueden encontrar dentro de los polimorfonucleares neutrófilos. El otro capítulo y último que vamos a abordar es el de las biopsias útiles en reumatología. En pacientes con imposibilidad de levantar los miembros inferiores, o con dificultad de levantarse desde la camilla debido a debilidad de los músculos de miembros superiores y tronco, la biopsia de músculo deltoides puede ser de utilidad si la resonancia magnética no es orientadora. La biopsia muscular puede ayudar al diagnóstico diferencial de algunas miopatías. En este caso se trató de una paciente con polimiositis. La piel también es otro órgano que está fácilmente accesible para realizar biopsias en casos dudosos. Aquí vemos una paciente con una línea de esclerosis a lo largo de un miembro inferior. La maniobra de elasticidad cutánea puede ser orientadora del lugar en donde realizar la biopsia de piel. Y la biopsia certifica el diagnóstico con gran cantidad de colágeno y atrofia de los anexos en el caso de esta paciente que sufría una esclerodermia de tipo lineal. La biopsia a ciegas de la membrana sinovial o guiada por artroscopía se indica principalmente ante la sospecha de tumores. La sinovitis vellonodular pigmentada se considera una lesión benigna que suele dar un líquido sinovial hemorrágico y su aspecto macroscópico muestra un colorido pardo por la presencia de abundante hemosiderina. En el cuadro superior de la microscopía se aprecia la hiperplasia del revestimiento sinovial y en la parte inferior los abundantes macrófagos con hemosiderina y células espumosas. Tumores malignos como el sarcoma sinovial son infrecuentes. Mucho más común es la solicitud de biopsia ósea cuando se observan lesiones compatibles con tumores de etiología incierta o cuando se sospecha infección. En este caso vemos la aguja penetrando en el cuerpo vertebral de un paciente diabético con espondilodicitis infecciosa. A veces no es sencillo encontrar el tumor primario y la biopsia ósea define el mismo, como en este caso de metástasis en fémur de carcinoma de células claras de riñón.
También la biopsia es útil en enfermedades propias del metabolismo óseo, como en este caso de enfermedad de Paget. La biopsia de glándulas salivales en pacientes con boca seca, donde el diagnóstico etiológico no es claro, puede ser de mucha utilidad. Aquí vemos justo cuando se extrae un ramillete de glándula salivar menor. Los nódulos reumatoideos no suelen ofrecer gran dificultad diagnóstica en el contexto de un paciente ya diagnosticado de artritis reumatoidea. Sin embargo, algunas localizaciones como la pulmonar son un desafío diagnóstico. Y la biopsia es necesaria para descartar tumores, infecciones como tuberculosis, que por supuesto podrían modificar la conducta terapéutica. Con esto hemos terminado la primera parte de la clase de métodos complementarios. Lo invitamos a observar la segunda parte que abarcará los métodos de diagnóstico por imágenes. Muchas gracias por su atención.